tú formaste todo, por tu voluntad existe, recibe toda gloria. porque tú formaste todo, por tu voluntad existe, recibe toda gloria. Quiero compartir con ustedes sobre el tema lo que el Padre nos hizo ser.
que el Padre nos hizo ser. Y como padres nosotros queremos o tenemos una idea de lo que queremos que nuestros hijos sean, ¿cierto o no? ¿Sí? Tenemos anhelos de nuestro corazón y decimos, ojalá mi hijo sea esto, o yo quiero que mi hijo sea esto, pero ¿qué creen? Los hijos crecen, ¿sí? Y toman sus propias decisiones, ¿verdad? Pero a la vez, por más que nosotros intentemos poner los recursos, a lo mejor no son lo suficiente. Pero ¿cuántos saben que el Padre tiene suficientes recursos? Sí, Él tiene suficientes recursos. Y Él, en su plan, Él planeó para nosotros lo mejor. Amén. Él planeó para cada uno de nosotros lo mejor. Lo planeó, lo realizó y nos lo ofreció, nos lo dio, nos los dio a nosotros. Y vamos a ver en el libro en el epístola de los Efesios, capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, verso 3, en la versión nueva, la versión internacional, dice de la siguiente manera: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en lugares celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Voy a repetirlo: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en los lugares celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Señor, sella tu palabra, úngela. Bueno, es ungida, Padre, pero unge nuestros oídos para oír lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que hay cosas que nosotros como cristianos tenemos que entenderlas y tener muy claras. Tenemos que entenderlas y las tenemos que tener muy claras. Uno de los maestros de la Biblia decía que este pasaje de Efesios capítulo 1 menciona aquellas cosas que la iglesia ha fallado en ver. Ha fallado en ver, no ha podido ver. Por eso en Efesios, y yo estoy tomando también parte de lo que estamos viendo, estudiando en el libro de los Efesios, del epístola de los Efesios, que estoy compartiendo al grupo de la congregación cada día, ¿sí? Pero dice que Pablo oraba en el versículo 17 que Dios alumbrara los ojos de nuestro entendimiento para que pudiésemos comprender cuál era nuestra herencia, cuál era lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Pablo oraba de esa manera, que nosotros pudiésemos tener el entendimiento, pudiéramos saber lo que nosotros somos en Cristo, lo que Cristo ha traído a nuestras vidas. Y cuando yo estaba estudiando lo que estamos compartiendo o viendo, yo dije, Señor, cuán importante es que nosotros en verdad regresemos al fundamento, regresemos a las cosas sencillas del Evangelio, de la palabra de Dios, las cosas sencillas de la palabra del Señor, lo sencillo de la palabra del Señor. Cuando los escribas y fariseos vinieron a Jesús y le cuestionaban algunas cosas, y le cuestionaban por qué los discípulos no se lavaban las manos.
Le cuestionaron eso, ¿verdad? Tus discípulos parecen mexicanos, no duran los tacos sin lavarse las manos, ¿verdad? No estoy hablando de nadie porque últimamente no me han invitado a las manos. Pero dice que le discutían a Jesús de eso y Jesús finalmente les dice: ustedes han abolido la palabra de Dios por vuestra tradición. Vuestra tradición. Y yo veo que hay muchas cosas que nosotros la gente cristiana está practicando, que solamente es como una tradición, como mandamientos de hombre, dijo Jesús. Y Jesús les dijo: ustedes lo que están haciendo, están anulando el mandamiento de Dios por vuestra tradición, enseñando como algo de Dios lo que es cosa del hombre. Y mire, Jesús añadió: y por eso ustedes están aboliendo el poder de Dios. Por eso ustedes no pueden ver el poder de Dios, porque ustedes están enfrascados en cosas que son tradiciones. Por eso yo creo que nosotros tenemos que volver al entendimiento de la palabra de Dios, de los principios de la palabra de Dios. Ahora este pasaje es un poema, es lo que decía el pastor Bill Shader en sus comentarios. Esto es un poema. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Bendito el Dios y Padre. ¿De qué? Que nos ha bendecido. Que nos ha bendecido. Había un canto que decía que ¿qué es lo que tú y yo tenemos que decir? Soy bendecido. ¿Amén? ¿Soy qué? Bendecido. ¿Soy qué, Dani? Bendecido. ¿Ah? ¿Cuántos son bendecidos? Y dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Aleluya. Esa es nuestra posición. Estamos bendecidos. Y si el diablo te dice lo contrario, reprende. ¿Sí? Si la gente te dice todo lo contrario, repréndelos. El otro día Lucas empezó a decir: ustedes no me compran nada, entonces somos pobres. Y su abuela, eres pobre, tienes esto, tienes aquello, tienes esto y tienes aquello. Entonces no eres pobre, ¿verdad? Dice: sí, somos ricos. ¿Cuántos de nosotros no hemos sabido apreciar lo que Jesucristo nos compró para nosotros? Dice aquí: toda bendición espiritual. Todo, Él nos ha dado toda bendición. Toda bendición es dada a nosotros. Dice: en los lugares celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. En Cristo. Una de las claves de la epístola a los Efesios es la frase: en Cristo. En Cristo. Es en Él que nosotros tenemos toda bendición. Es cuando venimos a Cristo, es cuando venimos a Él que poseemos toda bendición espiritual, porque dice que toda bendición espiritual nos ha sido dada en Cristo Jesús. W. Kenyon dice que todo lo que Jesús ganó en la cruz no lo ganó para Él. No lo ganó para Él.
lo ganó para nosotros. Aleluya. Todo lo que Él conquistó, todo lo que Él logró a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, no lo ganó para Él, lo ganó para nosotros. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 8, dice que Él, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos. Así que somos bendecidos. ¿Bien? Tú y yo somos bendecidos. Hay 7 cosas que nosotros experimentamos como creyentes en Cristo. La primera cosa, puedes, Eric, pasarlo, dice: somos escogidos antes de la fundación del mundo. El versículo 4 de Efesios 1 dice: incluso antes de crear el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que fuéramos santos y sin mancha a sus ojos. Él nos escogió antes que naciéramos, en el preconocimiento de Dios. Él nos conoció. Dice: a los que antes conoció, a estos también predestinó. Somos escogidos. Jesús dijo: no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí. ¿A quién? A vosotros. Dios inmoló o sacrificó a su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Dice: para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él, porque Él nos escogió en Cristo. ¿Amén? Quiero que enfaticemos. Él nos escogió. La elección de Dios no es solamente decir: tú eres salvo, tú sí, tú no, pero se basa en que Cristo murió por nosotros. Ya hemos hablado de eso, pero somos escogidos. Yo tengo un sentido de que Dios me escogió. ¿Amén? Que Él me escogió antes que naciera. Antes que naciera. Y sé que fue su elección, que soy escogido por Dios. Que Él me ha elegido, pero también te eligió a ti. Él te escogió. Y tú y yo tenemos que tener ese sentido de elección, de que fuimos escogidos, que Dios se fijó en nosotros antes que naciéramos. Dios tomó a Jeremías y le llamó para profetizar, y él le dijo: Señor, yo soy muy pequeño, pero Dios le dijo: ¿sabes qué? Yo desde antes que nacieras te di por profeta, te escogí y te di por profeta a las naciones. Tú y yo somos escogidos por Dios. Ese es el propósito eterno de Dios. Surge del hecho de que Dios es amor y anhela en su corazón de Padre tener descendencia a su imagen y semejanza. Entonces, incluso antes de la creación del mundo, Él nos vio y nos eligió para ser suyos, por su amor a nosotros. Por puro amor, Él nos escogió. No estamos aquí nosotros porque seamos muy buenos. Estamos aquí porque Él nos ha escogido, nos ha elegido por su propia voluntad. Número 2, somos predestinados a la adopción como hijos. Él nos adoptó como sus hijos. ¿Amén? Él nos adoptó como hijos suyos. Y la palabra adopción en
original o en la cultura romana o antigua no es igual a la que nosotros tenemos, ¿verdad? O la palabra, el concepto que tenemos nosotros a la palabra adopción. La adopción es que alguien, en nuestra época, es que alguien tome a un bebé, un pequeño, y lo tome a su familia sin ser hijo natural. Pero la adopción, aquí en ese sentido, del contexto antiguo, es que los niños a los 13 años recibían un anillo y recibían la adopción. O sea, la adopción era el reconocimiento del padre natural sobre su hijo, que era plenamente poseedor o heredero de todo lo que el padre tenía. Así que nosotros fuimos adoptados. Esto quiere decir que Dios nos ha dado su autoridad, nos ha dado su nombre, nos ha dado todo lo que pertenece al Padre, nos pertenece a nosotros, porque ahora somos adoptados como hijos suyos. Aleluya. Él es nuestro Padre. También, bueno, nos dice el versículo 5, Dios decidió de antemano adoptarnos en su propia familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, y esto es lo que quiso hacer y le dio grande placer. Que seamos, ¿qué? Sus hijos. Que tengamos su semejanza sin mancha y en santidad. Número 3, somos aceptados en el amado. Es la tercera cosa que Jesucristo hizo por nosotros, nos hizo aceptos. Dios nos acepta. Muchos de nosotros crecimos con traumas, con sentimientos de inferioridad, con sentimientos de temor, a causa de que no teníamos aceptación del Padre, de nuestros padres. Dice que un joven, un militar, estaba delante del lecho de su padre, llegó, estaba moribundo, y el padre nunca le ofreció aceptación. Siempre le decía, si sacaba 9.9, el padre decía, no, tú deberías de haber sacado 10. Más allá. O si metía un gol, decía, no, mira, tu gol hubiera sido mejor si hubieras hecho declaración. Nunca recibió la aprobación y la aceptación del Padre. Cuando estaba en el lecho de muerte, el Padre llegó y a los pocos momentos, el Padre ya no hablaba, a los pocos momentos el Padre murió. Y el Hijo se tendió sobre el lecho del Padre ya muerto y le decía, por favor, dime que me amas. Dime que me amas. Y el Hijo nunca oyó al Padre decirle que lo amaba. ¿Cuántos de nosotros crecimos por falta de aceptación? Pero tú y yo somos aceptos. Y cuando dice esta frase, está diciendo que cuando Dios te ve a ti, ve a Cristo y te acepta. Aleluya. O sea, nos dice, quiere decir, nos acepta como acepta a su Hijo. ¿Y cómo acepta Dios el Padre a su Hijo? Dice que una voz del cielo descendió y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Recibimos aceptación de Dios.
de nuestro Padre. Un día escuché a Fernando Arau, hijo, que le dijo a su padre, que también se llama Fernando Arau, el director de cine, que hizo varias películas exitosas, creo que Como agua para chocolate y Un camino en las nubes. Dice que Fernando Arau, chico, le dijo: "Papá, nunca me abrazaste, nunca me besaste". Y el hombre, pues duro, recio, hombre famoso, le dijo: "Ay, hijo, algún día te debí de haber besado, ¿no?". Como dice, ni me acuerdo, ¿no? Pero gracias a Dios que nuestro Padre nos acepta y nos toma y nos abraza, así como el Padre del Hijo pródigo lo abrazó y lo aceptó. Y muchos a veces de nosotros todavía vivimos con la falta de aceptación, con la falta de un abrazo. Entonces estábamos en un evento y vi a un joven todo tatuado y me produjo tanta compasión y fui y le abracé. Ni siquiera oré tanto por él como abrazar. Cuando yo lo abracé, él se aferró a mí como si nadie en la vida le hubiera abrazado, y comenzó a llorar. Y yo lloré con él y empecé a bendecirlo y abrazarlo y le digo: "¿Sabes qué? Yo te estoy abrazando como Padre, como si tu mismo Padre te estuviera aquí abrazado". Somos aceptos en el amado. Número 4, tenemos redención por su sangre. Somos redimidos. En los versos 7 al 8, allí está: en él tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de la gracia de Dios, que nos ha colmado de sabiduría e inteligencia. ¿Somos qué? Redimidos. Y yo creo que debemos de valorar lo que la Escritura dice. La palabra redimir es una palabra de un término que se usaba en un mercado de esclavos. Y cuando alguien venía y compraba un esclavo, el precio que se pagaba era la redención, se le decía redención. Estaba redimiendo al esclavo. Y sabes, tú y yo somos redimidos. Literalmente la palabra, la frase o la palabra se debe parafrasear de esta manera: comprados de un mercado de esclavos. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos Él vino y nos trajo la libertad, nos liberó de la esclavitud, del pecado que vivíamos en el mundo, en las drogas, en las pasiones desordenadas, en las cosas de este mundo que nos esclavizaban, que nos mantenían atados? Pero Cristo vino y dijo: yo voy a pagar el precio, el rescate por Él. Aleluya. Un hombre, un pintor, le robaron su cuadro muy famoso. Y bueno, la policía, pidieron un rescate y él lo pagó. Y cuando lo pagó y le entregaron su cuadro, le dijo: ahora tú eres mío por dos derechos: por derecho de creación y por derecho de redención. Aleluya. ¿Cuántos son redimidos? ¿Cuántos somos y le pertenecemos
pertenecemos a Él porque tenemos ese derecho. Le pertenecemos a Él por dos derechos, por derecho de redención y por derecho de creación y de redención. Número 6, hemos obtenido la herencia. Hemos obtenido una herencia. Verso 11 dice, en Él también tuvimos una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Wow. Tenemos una herencia. Se dice que para que una herencia funcione, tiene que haber muerte del testador. ¿Sí? O sea, para que se pueda aplicar la herencia, tiene que morir el testador. Cristo nos dejó una herencia. Él murió y Él nos dejó una herencia. ¿Cuántos son herederos? La Escritura dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir coherederos con Cristo? Quiere decir que la misma riqueza que Cristo tiene, tú y yo la tenemos. ¿Ven? ¿Ven? Así es. Somos herederos. Así que tenemos que hacer válida, creer que nuestra herencia. Y dice aquí que esta herencia implica toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Somos herederos, nos pertenece la herencia del Señor. Pablo les dice a los Filipenses 4:19, les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a qué? A sus riquezas en gloria, otra vez, en Cristo Jesús. Esta frase es clave. Tenemos que estar en Cristo Jesús para poder disfrutar de toda la herencia del Señor nos ha dado. Y número 7, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Fuimos qué? Sellados. Fuimos sellados. Dice así, versos 13 a 14, en Él también ustedes, habiendo oído de verdad, la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, confiaron en Él, habiendo creído en Él, y fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Fuimos ¿qué? Sellados. Tenemos un sello de Dios en nuestras vidas. Y ese sello de Dios en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Cuando creemos, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Y Él viene en toda su plenitud. El Espíritu Santo nos llena. Otra cosa diferente es el bautismo con el Espíritu Santo. Eso es algo diferente, porque quienes dicen, no, pues dan a entender que cuando decimos que la gente tiene que ser bautizada con el Espíritu Santo, es que no lo han recibido. No, nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creemos. Ahora, ser llenos del poder del Espíritu Santo, o revestidos, o bautizados, ¿sí? Es algo diferente. ¿Pasas ese vaso, por favor? Vaso el agua. Para explicar esto mejor, no sé si me estoy explicando. Cuando recibimos a Cristo, somos
llenados. ¿Ok? Con el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero cuando, a ver, necesito cuando es el bautismo con el Espíritu Santo, de alguna manera, ¿sí? No hay más grande. Esto es ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Sí? La moneda, ¿qué pasó con la moneda? Se sumergió en el Espíritu Santo. Una cosa es ser llenado y otra es que ser bautizado con el Espíritu Santo, que es ser sumergido en el Espíritu Santo. Y esta es la diferencia. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo y somos sellados. Y es las arras de qué? De nuestra herencia. Cuando un creyente muere, su cuerpo físico está sellado con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos va a levantar de los muertos. Porque fuimos sellados. Por eso dice aquí que es el Espíritu Santo de la herencia de nuestra redención para la posición adquirida para la alabanza ¿de qué? De su gloria. Y un día vamos a resucitar por el Espíritu Santo, que nos fue dado como las arras de nuestra herencia. Así que estas 7 cosas, hermanos, Jesús las hizo disponibles para nosotros. Y nosotros como creyentes tenemos que vivir bajo estas 7 cosas. Hemos sido escogidos, hemos sido adoptados, ¿sí? Hemos sido aceptados, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, me salté el 5, ¿verdad? Tenemos el perdón de pecados. Tenemos perdón de qué? De pecados. Ella nos perdonó. Él perdonó cada uno de nuestros pecados. Y ya no tenemos que vivir bajo condenación, según las riquezas de su gracia que Dios derramó para con nosotros en Cristo Jesús. Yo soy perdonado. ¿Amén? Tú y yo somos perdonados. Se compró para nosotros el perdón y también nosotros somos herederos. Tenemos una herencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos la herencia de Cristo en nuestras vidas y tenemos el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Es la garantía. La palabra arra también quiere decir garantía de que un día vamos a estar en la presencia de Dios, por lo que Cristo compró para nosotros. Así que es un motivo de que nosotros podamos estar enfocados en lo que Dios ha comprado para nosotros. ¿Cuántos le quieren dar gracias a Dios por todas estas bendiciones que Dios nos ha dado y que ha hecho para nosotros en Cristo Jesús? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú moriste en la cruz para traer a nuestras vidas todas estas bendiciones.
que somos bendecidos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Señor, que podamos volvernos a Cristo. Que podamos, Señor, volvernos a los fundamentos, a las cosas básicas de la vida cristiana, Señor. Que tú, Señor, nos has bendecido por toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo, Señor. Ayúdanos a vivir en Cristo, Señor. A caminar en Cristo. Entender que solo nosotros tenemos la salvación y todas estas cosas en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.